Todos conocemos la historia de la ocupación de Alemania, que se dividió en 4 zonas de ocupación y permaneció dividida hasta 1989, y donde las diferencias entre el este y el oeste siguen omnipresentes hoy en día. Austria también quedó dividida entre los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, pero el país evolucionó de forma muy diferente. Al cabo de relativamente poco tiempo, el estatuto de ocupación se disolvió por completo y Austria se reunificó totalmente. No hubo división entre este y oeste y el país pudo volver a crecer unido muy rápidamente. Pero, ¿por qué la historia fue tan diferente en el país vecino de Alemania y por qué los aliados trataron a Austria de forma tan distinta a Alemania? En el vídeo de hoy analizaremos todas estas cuestiones. La Segunda Guerra Mundial también terminó en Austria con la rendición incondicional de la Wehrmacht alemana el 8 de mayo de 1945. Aproximadamente un mes antes, el Ejército Rojo logró conquistar Viena y los aliados occidentales pudieron avanzar hacia el centro del país desde el sur y el oeste. Sin embargo, incluso antes del final de la guerra, se formó en Austria un gobierno provisional que pedía la restauración de la República de Austria. Aunque el nuevo gobierno reconoció que Austria tenía la responsabilidad de participar en la guerra junto a la Alemania de Hitler, insistió en la Declaración de Moscú de los Aliados. En ella se afirmaba que Austria era el primer país libre que caía víctima de la política de agresión de Hitler. Sin embargo, el mito de la víctima ocultaba el hecho de que la mayoría de los austriacos celebraban a los nazis como libertadores y que el Anschluss no implicó ninguna resistencia real. Sin embargo, la declaración de los aliados dejó claro desde el principio que Austria recibiría un trato muy diferente al de Alemania. Se estipuló que Austria existiría como Estado independiente tras el final de la guerra. Solo sería ocupada y administrada por los aliados durante una breve fase de transición tras la guerra. Los británicos fueron los únicos que consideraron a Austria como un Estado enemigo, para los demás aliados era un caso especial. Aunque posteriormente no fue definida como potencia victoriosa como otros estados liberados, tampoco recibió el mismo trato que Alemania. No obstante, también se dividió inicialmente en 4 zonas de ocupación. Los estados federales del este fueron a parar a la Unión Soviética, los del sur a los británicos, los del oeste a los franceses y el resto a los estadounidenses. Al igual que Berlín, Viena, la capital, también se dividió en 4 zonas. Solo el primer distrito fue administrado conjuntamente por todos ellos. Sin embargo, el gobierno austriaco se mostró desde el principio muy interesado en abolir cuanto antes el estatuto de ocupación. Las negociaciones sobre el restablecimiento de la plena soberanía comenzaron ya en 1947. Sin embargo, en un principio los austriacos no tenían nada que decir al respecto. Aunque la población austriaca esperaba un avance rápido, las negociaciones se alargaron debido a las diferencias de opinión entre los aliados. La Unión Soviética, en particular, se oponía. Apoyaba las reivindicaciones territoriales de Yugoslavia contra Austria. Solo cuando Tito y Stalin se separaron en 1948, la Unión Soviética reconoció también la frontera tal como había existido hasta el Anschluss al Reich alemán en 1938. Poco después, sin embargo, se produjo una nueva interrupción de las negociaciones, ya que la Guerra Fría se hizo cada vez más presente y los bloques de poder se volvieron cada vez más hostiles entre sí. No fue hasta 1954 cuando se logró un gran avance, al ofrecer a Austria permanecer libre de alianzas políticas y defender su neutralidad. Como en Alemania ya se reconocía la división entre el este y el oeste, esta parecía ser una solución adecuada para todas las partes. La Unión Soviética quería una garantía incondicional de que Austria no entraría en la OTAN. Y los aliados occidentales veían una buena oportunidad de integrar a Austria en Occidente a pesar de su neutralidad. Esto condujo a la firma del Memorándum de Moscú en 1955, en el que Austria se comprometía a la neutralidad permanente, a cambio, recuperaba la plena soberanía. El ministro de Asuntos Exteriores austriaco consiguió incluso ganar las negociaciones, ya que el preámbulo del tratado, que inicialmente había subrayado la responsabilidad compartida de Austria en la guerra, fue suprimido en un breve plazo. Argumentó que la cláusula era una marca de culpabilidad y cargaba el desarrollo interno y externo del joven Estado con una hipoteca moral. De este modo, Austria podía eximirse de culpa y solo quedaba hablar de la anexión forzosa de Austria por la Alemania de Hitler. El tratado entró finalmente en vigor en julio de 1955 y los aliados tuvieron que retirarse completamente en un plazo de 90 días. De este modo, Austria volvió a ser plenamente soberana a partir del 26 de octubre, día que aún hoy se considera festivo.